Buenas noches, muchachos. Hoy vamos a ver lo que es conjunto y no un concepto lo llamaría yo, sino una idea de lo que es un conjunto. Entonces, un conjunto es una colección o agrupación de elementos perfectamente bien definidos y diferenciados dentro de un todo. Eso, más que todo, más que una definición, es una idea de lo que es un conjunto. Porque aquí arrancaríamos de hacernos la pregunta, bueno, si hablamos de la colección o agrupación de elementos, ¿dónde queda el conjunto que se llama vacío? Y vacío no tiene elementos. Entonces, ¿cómo queda? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es dando una idea de lo que es un conjunto. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos de conjunto. Número de estudiantes de la Universidad del Sinú, números del 1 al 10, ya sabemos que esos elementos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, y la cantidad de habitantes de la ciudad de Cartagena. Entonces, esos son algunos ejemplos que podemos hablar de conjunto. Ahora bien, vamos a ver cómo se representan los conjuntos. Los conjuntos se representan por medio de llaves que están asociados a una letra mayúscula y los elementos se pueden representar por letras minúsculas, números o ya sea figuras, dependiendo de los elementos del conjunto dado. Las letras que se encuentran dentro de las llaves, por ejemplo, este conjunto que tenemos aquí, esas letras A, E, I, O, U son llamadas los elementos del conjunto. También podemos representar los conjuntos por medio de diagramas de Venn. En especial, este conjunto que está aquí lo podemos llamar el conjunto de algunas figuras geométricas. Recuerden que esas no son todas las figuras geométricas. Bueno, continuamos con la descripción de conjuntos. Los conjuntos se pueden describir de la siguiente forma o se escriben de dos formas, por extensión y por comprensión. Por extensión se define nombrando a cada elemento del conjunto. Por ejemplo, A es igual al conjunto de las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Y por comprensión se define mediante un enunciado o atributo que representa al conjunto como tal. En este caso, en este ejemplo anterior, podemos decir que este conjunto de arriba, nombrado por extensión, podemos también nombrarlo por comprensión, y por comprensión es todas las vocales. Bueno, miren, aquí tenemos dos ejemplos de conjuntos iguales, pero uno está escrito en una forma y el otro está escrito de otra forma. Entonces vamos a identificar de qué forma está escrito cada conjunto, que de antemano son iguales. B es igual al números pares del 1 al 10. Y en la parte de abajo está escrito de otra forma, 2, 4, 6, 8 y 10. Como por extensión se define nombrando cada elemento del conjunto, entonces el que está escrito por extensión sería este que está acá abajo, extensión. O sea, por extensión se nombra explícitamente los elementos del conjunto, pero por comprensión se dice implícitamente esos elementos. Entonces, el de arriba está escrito por comprensión. Entonces, ahí tenemos dos conjuntos iguales escritos de forma diferente. Bueno, ahora vamos a ver conjuntos finitos, infinitos y vacío o nulo. Los finitos son aquellos que se pueden contar de uno en uno hasta alcanzar el último. Por ejemplo, este conjunto que es el de las vocales, yo puedo decir cuántos elementos tiene este conjunto, y este conjunto tiene 5 elementos, por lo tanto es finito. Aquellos conjuntos que yo no puedo contar de uno en uno se les conoce como conjuntos infinitos. Por ejemplo, este que tenemos aquí, ojo, este está escrito para hacer un análisis de lo que vimos anteriormente. Este está escrito por extensión y este está escrito por comprensión. ¿Listo? Entonces, miren,
A es el conjunto de todos los números pares. Bueno, el conjunto de los números pares es infinito. ¿Por qué? Porque son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No hay fin. Yo no puedo decir exactamente cuántos números pares hay. Entonces, por eso es que nosotros llamamos estos conjuntos conjuntos infinitos. El conjunto vacío o nulo es aquel conjunto que no tiene elementos y se representa como lo vemos aquí a continuación. Bueno, a continuación vamos a ver las operaciones entre conjuntos, pero antes de estas operaciones, vamos a aprovechar este ejemplo que tenemos aquí. Aquí tenemos un diagrama de Venn, donde el universal son las vocales que las vocales o en general letras del abecedario, porque aquí no están todas. Entonces serían J, A, C, B, F, G, L, E, H e I. M y N, que están en mayúscula, son los conjuntos como tal. Entonces vamos a desmenuzar esto acá en la parte de abajo. Como se dice aquí en este diagrama, podemos observar que el conjunto M viene conformado por las letras del abecedario A, C y B. Ojo, los elementos del conjunto pueden estar o no organizados. Pueden estar o no organizados. Los elementos de un conjunto yo no lo puedo repetir. O sea, yo no puedo escribir el M como A, C, B, A. No. Si ya escribimos a A como un elemento del conjunto, entonces este que está aquí, esta que está aquí, está de más. Entonces debemos quitarla. Bueno, ahora bien, siguiendo con esto, el conjunto N está conformado por las letras G, L, E. Ah, bueno, ahí faltó una letra y es la letra B, porque la letra B también pertenece al conjunto N. Y el conjunto U, que es el universal, llamado universal, son todas las letras que aparecen en el rectángulo que ustedes ven ahí. Serían AB, ACB, ACB, GLE. Miren que M, ojo, cuando yo cojo y estoy analizando todas las letras que se encuentran en el universal, B se repite. Entonces yo aquí no voy a colocar dos veces B, solamente con una B que coloque es suficiente. Y lo que estamos viendo aquí es que B está tanto en M como en N. O sea, son elementos comunes que tienen M y N. Entonces este conjunto, que es el todo, lo vamos a llamar como conjunto universal. Bueno, vamos entonces a hablar de las operaciones entre conjuntos. La primera operación que vamos a estudiar es la unión entre dos conjuntos. La unión de entre dos conjuntos es tomar los elementos de cada conjunto y unirlos. Por ejemplo, en el conjunto que tenemos ahí tenemos que M es igual a, C y B. Y N es igual a B, G, L y E. Si yo quiero unir esos dos conjuntos, entonces la unión, que se denota con MUN, que dice M unido N, son los elementos que tiene tanto M como los elementos que tiene M. A ver, sería, primero colocamos los de M, sería ACB, y luego colocamos los de N, que sería BGLE. Pero recuerden que les dije de que si hay dos elementos comunes, entonces solamente escogemos uno. Entonces debemos quitar este elemento que está aquí. Entonces vamos a reescribir esto y me quedaría GLE. Entonces esa sería la unión entre esos dos conjuntos. La intersección, que se denota así, M intersectado con N, son los elementos, precisamente son
todos los elementos comunes, o sea, los elementos que tienen en común cada conjunto. Y en este caso, como se ve en el diagrama y como se ve aquí en los conjuntos como tal, los elementos comunes, solamente hay un elemento común y ese elemento común es B. Entonces, la intersección de M con N sería solamente B, puesto que está tanto en M como en N. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la diferencia entre dos conjuntos. La diferencia entre dos conjuntos son los elementos que están en un conjunto pero no están en el otro conjunto. Por ejemplo, si yo tengo este diagrama que estamos aprovechando, la diferencia entre M y N son los elementos que están en M pero que no están en N. ¿Cuáles son esos elementos que están en M que no están en N? En este caso son precisamente A y C, o sea, son estos elementos que están aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia de N con M? O sea, son los elementos que están en N, pero no están en M. Entonces, esos elementos serían estos que están acá. Ojo, M menos N son los elementos que están en un conjunto, pero que no están en el otro conjunto. Bueno, otra operación es conocida como diferencia simétrica y se denota de esta forma. Entonces, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo, bueno, vamos a aprovechar este ejemplo. Si yo tengo que M es el conjunto A, B y C, y tengo que N es el conjunto es B, G, L y E. Ahora, primero voy a hallar la diferencia entre M y N. La diferencia entre M y N son los elementos que están en M, pero no están en N. Esos elementos que están en M, que no están en N, serían A y C. Y la diferencia entre N y M son los elementos que están en N, pero no están en M. Esos elementos serían G, L y E. Ahora, la diferencia simétrica es precisamente la unión de estos dos conjuntos encontrados. Entonces, la diferencia simétrica entre M y N sería igual a A, C, G, L y E, que es precisamente lo que tengo aquí. Ahora vamos a hablar de otra operación que es el complemento de un conjunto. Digamos que yo tengo un conjunto, vamos a llamar este el conjunto universal, y este conjunto, que es el conjunto, lo voy a llamar A. Los elementos los voy a distribuir de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5, A, 6 y B. Si yo les hablo del universal, el conjunto universal viene dado por todos los elementos del conjunto. Entonces, por todos los elementos que están dentro de ese rectángulo, serían 5, B, 4, 6, 1, 2, 3 y A. Ese es el conjunto universal. El conjunto A está conformado por 1, 2, 3 y A. Ahora, el complemento de ese conjunto A son los elementos que no están en A precisamente. Y los elementos que no están en A serían el 5, el B, el 4 y el 6. O sea, el complemento de un conjunto son los elementos que no están en ese conjunto. Bueno, a continuación vamos a ver los problemas de conjuntos. O sea, hay problemas que se pueden resolver haciendo uso de lo que ya hemos aprendido, lo que es la intersección, la unión, la diferencia entre dos conjuntos o la diferencia simétrica. Entonces, a continuación vamos a ver un problema que podemos resolver mediante conjuntos.
y dice lo siguiente: en un salón de clases de 50 niños y niñas, entonces eso yo lo puedo interpretar como el conjunto universal y lo voy a escribir de la siguiente forma. Este conjunto universal serían los 50 niños y niñas. Entonces, a 10 les gusta solo el helado de fresa y a 5 solo el helado de chocolate. Entonces aquí estamos trabajando dos conjuntos, el conjunto de los helados de fresa y el conjunto de los helados de chocolate. Entonces vamos a distribuir esto así. Por un lado la fresa y por el otro lado el helado de chocolates. Entonces chocolate lo voy a representar con la letra mayúscula C y la fresa con la letra mayúscula F. Bueno, continuamos ahora, nos devolvemos al problema, esto hay que analizarlo bien. En un salón de clases de 50 niños y niñas, a 10 les gusta solo el helado de fresa. Entonces, como a 10 les gusta solo el helado de fresa, si yo coloco el 10 aquí, aquí estoy diciendo los que les gusta en común, tanto el helado de fresa como el de chocolate. No estoy hablando de que solo les gusta el helado de fresa. Entonces, para que les guste solo el helado de fresa, entonces esos 10 tengo que colocarlos de este lado. De igual forma, a 5 solo el helado de chocolate, entonces ese 5 estaría ubicado acá. Si 20 niños no les gusta el helado ni de fresa ni de chocolate, o sea, esos son los que no están ni en los de fresa ni en los de chocolate, entonces esos elementos quedarían por acá afuera. ¿A cuántos niños entonces les gustan los dos helados? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, como el universal es 50 y a 10 les gusta el de fresa, a 5 les gusta el de chocolate, entonces, y a 20 no les gusta ninguno de los dos, para encontrar los que les gusta en común a los dos, entonces lo que tenemos que hacer es la suma esta y esta suma me daría 35. Pero como en total hay 50, para llegar de 35 para llegar a 50 serían 15. Entonces 15 a 15 niños y niñas les gustan los dos helados, el de fresa y el de chocolate. Bueno, ya respondimos nuestra primera pregunta. Nuestra segunda pregunta: ¿a cuántos niños les gusta en total el helado de fresa? Entonces aquí tendríamos que sumar todo lo que esté en la franja azul. En este caso sería 10 más 15, que serían 25. Entonces la primera respuesta sería 15, la segunda sería 25 y la tercera respuesta que me dice a cuántos les gusta el helado de chocolate. Entonces nos vamos a la franja verde y en este caso serían 20. ¿Listo? Entonces ya respondimos a las tres preguntas. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Dice, se hizo una evaluación de control de calidad a un lote de 50 equipos de cómputo en malas condiciones de fabricación. Los criterios analizados fueron H, defecto en el disco duro, y B, defecto en la placa base board. Entonces vamos analizando todo y vamos entonces a encerrar esto dentro de un conjunto. Miren que aquí ya me están diciendo que H es el defecto del disco duro y que B es el defecto en la placa. Entonces esto podemos hacerlo, solamente me están hablando de dos conjuntos. Entonces hablamos del conjunto aquí, un momentico aquí, conjunto universal. Y me hablan de los dos conjuntos, que sería H, y el otro conjunto sería B. Entonces sería, aquí colocamos B y aquí colocamos H. Ahora, se observó que los equipos con mal funcionamiento en ambos dispositivos, disco duro y board, son el doble de los que solo tienen disco duro dañado. O sea, lo que quiere decir que si esto es X, perdón, voy a escribirlo en negro. Entonces dice, se observó que los equipos con mal funcionamiento en ambos dispositivos, o sea, aquí me habla de la intersección, disco duro y board, son el doble de los que solo tienen disco duro
dañado. Entonces sería 2X. O sea, los que solo tienen disco duro dañado sería X, es lo que yo estoy nombrando. Ustedes lo pueden nombrar como A, B o C o cualquier letra. Mientras que los que solo tienen desperfecto en board, que en este caso es B, son 23. Entonces ese 23 quedaría aquí. Ahora la pregunta es, encuentre el número de equipos con desperfecto en disco duro y el número de equipos con daño en ambos dispositivos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Ojo, aquí el universal sería ¿cuánto? 50. Entonces, lo que quiere decir aquí es que X más 2X más 23 es igual a 50. X más 2X es 3X más 23 es igual a 50. 3X es igual a 50 menos 23 y 50. Ahora, despejando X me queda 50 menos 23 sobre 3 y esto da como resultado 9. O sea, quiere decir que solo los que tienen aquí el desperfecto en el disco duro son 9. Ahora, ¿qué representaría 27? 27 sería la suma o serían todos los dispositivos con desperfecto en el disco duro, sería X, que es 9, más 2 por X, que es 9, sería 18. 9 más 18 sería igual a 27. O sea, 27 son todos los que tienen el desperfecto en el disco duro. Entonces, todos los que tienen desperfecto en el dispositivo, en el B, que sería en la placa base, sería la suma entre 2X, que es 2 por 9, más 23, y eso daría 18 más 23, y eso daría un total de 11, 3 y 1, 4. Esos son todos los del dispositivo B. Ahora, el de ambos dispositivos, lógicamente, es el cruce entre H y B, que sería 2 por 9, 18. Y entonces bueno, ya lo mencionamos, solo el disco duro sería 9, el de ambos dispositivos 23, el de H solamente sería X más 2X, que en este caso me dio 17, y el de solo todo B sería 41. ¿Listo? Entonces ahí se responde a las preguntas que me hizo el problema.